¿Alguna vez has sentido que estudias durante horas, pero al momento de rendir un examen, tu mente simplemente se queda en blanco? O peor aún, que logras aprobar, pero a la semana ya olvidaste todo lo que aprendiste? Eso no es porque seas malo para estudiar. Es porque nadie te enseñó cómo pensar para aprender de verdad. La mayoría de los estudiantes se enfoca solo en memorizar. Repiten datos una y otra vez esperando que se queden en la cabeza como por arte de magia. Pero el verdadero aprendizaje no funciona así. Aprender de verdad es mucho más que recordar, es comprender, aplicar, analizar, cuestionar y crear. Hoy vamos a hablar de algo que debería enseñarse en todas las escuelas, los 6 niveles de pensamiento que necesitas dominar si realmente quieres aprender de forma profunda, duradera y significativa. Y no, esto no es teoría aburrida ni pedagogía para profesores. Es una herramienta práctica que te ayudará a estudiar mejor, a prepararte más rápido y a recordar por más tiempo. Imagina poder leer un tema una sola vez y entenderlo tan bien que puedes explicarlo sin mirar tus apuntes. O resolver problemas nuevos porque tu mente ya sabe cómo aplicar lo que aprendiste. Eso es posible cuando desarrollas los niveles correctos de pensamiento. A lo largo de este video vamos a recorrer estos 6 niveles, desde el más básico hasta el más avanzado. Y con cada nivel, te mostraré cómo reconocerlo, cómo aplicarlo en tus estudios diarios, y cómo subir al siguiente. ¿Sabías que la mayoría de los estudiantes nunca pasa del segundo nivel? Y eso explica por qué se frustran, se sienten lentos o creen que no tienen buena memoria. Pero tú no vas a quedarte ahí. Quédate hasta el final, porque uno de los niveles que vas a descubrir hoy no solo puede ayudarte a estudiar mejor, también puede enseñarte a pensar como los mejores estudiantes del mundo. ¿Estás listo para cambiar la forma en que aprendes? Entonces, vamos con el primer nivel. Nivel 1, recordar. Suena obvio, pero es donde empieza todo. Es la base del aprendizaje. Aquí lo que se busca es acceder a información que ya se aprendió, fechas, definiciones, fórmulas, nombres, pasos, listas. Cuando estudias para un examen y repasas una y otra vez conceptos para que no se te olviden, estás en este nivel. Y aunque muchos lo subestiman, recordar es fundamental. Si no puedes traer la información a tu mente, no puedes usarla para nada más. El problema no es recordar. El problema es quedarse ahí. Muchos estudiantes confunden memorizar con aprender. Repiten conceptos como si fueran canciones pegajosas, sin entender realmente qué significan ni cómo se relacionan con otras ideas. Y eso es peligroso, porque da una falsa sensación de seguridad. Crees que sabes, pero solo estás repitiendo. Una persona puede memorizar todos los artículos de una ley, pero si no entiende cómo aplicarla en un caso real, su conocimiento es frágil. Lo mismo pasa en biología, historia, matemáticas o cualquier materia. Pero aquí hay algo que casi nadie te dice: recordar es más efectivo cuando lo haces activamente. Es decir, no basta con releer. Necesitas practicar la recuperación. En lugar de mirar tus apuntes una y otra vez, intenta escribir lo que recuerdas sin verlos. Explícalo en voz alta. Haz tarjetas de preguntas y responde sin mirar la respuesta. Esa lucha por recordar sin ayuda fortalece tu memoria. Es como un entrenamiento para el cerebro. Al hacerlo, no solo almacenas mejor la información, también te das cuenta de que tanto sabes en realidad. Este nivel también es útil para hacer mapas mentales, listas de conceptos clave y resúmenes. Pero recuerda que su función es ayudarte a construir una base. No es el final del camino. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo sabes si estás listo para subir al siguiente nivel? Muy simple, si puedes recordar la información básica sin mirar tus apuntes, ya estás preparado para ir un paso más allá y empezar a comprenderla. Y justo eso es lo que veremos a continuación. Porque entender lo que sabes es lo que convierte a un estudiante que memoriza en uno que realmente aprende. Nivel 2. Comprender. Aquí es donde el aprendizaje empieza a tomar forma real. Ya no se trata solo de repetir información, sino de entender lo que significa. Cuando comprendes un tema, puedes explicarlo con tus propias palabras, hacer conexiones con otras ideas y ver cómo encaja dentro de un contexto más amplio. Es la diferencia entre saber que la fotosíntesis es un proceso en el que las plantas convierten la luz solar en energía y realmente entender cómo y por qué ocurre. Un error común es pensar que repetir algo de memoria significa que lo comprendes. Pero si no puedes explicárselo a alguien más de forma clara y sencilla, lo más probable es que solo lo estás repitiendo. Por eso, una de las mejores formas de comprobar si realmente comprendes un tema es explicarlo como si se lo contaras a un niño de 10 años. Sin tecnicismos.
sin frases complicadas. Solo con ideas claras. Aquí entra en juego una herramienta muy poderosa, la técnica Feynman. Consiste en tomar cualquier concepto que estás estudiando y escribirlo o explicarlo de la manera más simple posible. Cuando te trabas o te das cuenta de que no sabes explicarlo bien, ahí está el hueco en tu comprensión. Ese hueco es una señal de que necesitas volver al material y reforzar esa parte. Comprender también implica hacer preguntas: ¿por qué esto funciona así? ¿Qué pasaría si cambiara este elemento? ¿Cómo se relaciona con lo que ya sé? Ese tipo de pensamiento activo es lo que transforma la información en conocimiento real. Cuando entiendes un tema, no solo lo recuerdas mejor, también puedes adaptarlo a nuevas situaciones, debatirlo y usarlo en contextos diferentes. Eso te prepara para el siguiente nivel, aplicar lo que sabes en la práctica. Y aquí viene una pregunta clave: ¿alguna vez sentiste que lo entendías todo mientras estudiabas, pero al hacer un ejercicio no sabías por dónde empezar? Eso ocurre cuando la comprensión no se pone a prueba en la acción. Por eso, en el siguiente nivel, vamos a ver cómo llevar todo ese conocimiento al terreno real. Porque comprender es fundamental, pero aplicar es lo que lo vuelve útil. Nivel 3. Aplicar. Aquí es donde el conocimiento se pone en movimiento. Ya no se trata de recordar ni solo de entender, sino de usar lo que sabes en contextos reales o en situaciones nuevas. Aplicar es cuando tomas un concepto que comprendiste y lo utilizas para resolver un problema, analizar un caso, responder una pregunta o ejecutar una tarea concreta. Es pasar de la teoría a la práctica. Por ejemplo, puedes memorizar la fórmula del área de un triángulo y entender qué significa cada parte. Pero aplicarla es cuando te dan un problema con medidas específicas y tú decides cómo usar esa fórmula para encontrar la respuesta. Lo mismo sucede en literatura, cuando identificas figuras retóricas en un texto, o en química, cuando resuelves ejercicios con reacciones reales. Este nivel es clave en la educación porque marca la diferencia entre un estudiante que sabe y otro que sabe hacer. Y eso, en la vida académica y profesional, tiene muchísimo peso. Una forma de entrenar esta habilidad es buscar ejercicios que te reten a usar lo aprendido en situaciones diferentes. Por ejemplo, si estudias una teoría, intenta imaginar un escenario distinto donde se pueda aplicar. O si estudias una técnica, inventa tu propio problema para resolverla. Cuanto más diversas sean las aplicaciones, más profundo será tu aprendizaje. También es importante equivocarse en el proceso. Muchos evitan este nivel porque temen no saber resolver los ejercicios. Pero ese error inicial es una oportunidad valiosa para consolidar lo aprendido. Al intentar aplicar y fallar, obligas a tu cerebro a reorganizar la información y entenderla mejor. Una pregunta clave que puedes hacerte para saber si estás aplicando de verdad es: ¿puedo usar este conocimiento para resolver algo que nunca había visto antes? Si la respuesta es sí, estás en el camino correcto. Y aquí aparece un nuevo reto: a veces, aunque sepas aplicar, te enfrentas a información compleja, múltiples variables o contradicciones. En esos casos, ya no basta con aplicar, necesitas analizar. Y ese es justamente el siguiente nivel. Porque aprender no es solo hacer, sino también ver más allá de lo evidente. Vamos a descubrir cómo pensar con más profundidad. Nivel 4. Analizar. Analizar significa mirar un tema como si fuera una máquina compleja y empezar a ver cómo funcionan sus engranajes. Te haces preguntas como: ¿cuáles son las partes clave? ¿Cómo se conectan entre sí? ¿Qué pasaría si una de esas piezas cambiara o desapareciera? En este nivel, tu pensamiento se vuelve más crítico. Por ejemplo, en lugar de solo aplicar una fórmula matemática, te preguntas de dónde viene esa fórmula y por qué funciona. En lugar de solo leer un texto histórico, lo examinas: ¿quién lo escribió? ¿En qué contexto? ¿Hay algún sesgo o intención detrás de esas palabras? Analizar te permite identificar patrones, distinguir causas y consecuencias, encontrar relaciones ocultas o inconsistencias. Es lo que hacen los buenos investigadores, los buenos lectores y los buenos estudiantes: no se quedan con lo superficial. Una buena forma de practicar este nivel es comparar y contrastar. Por ejemplo, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian dos teorías? ¿Qué elementos comparten dos novelas? ¿Qué variables influyen en un fenómeno científico? Otra herramienta útil es la organización visual de la información: esquemas, mapas conceptuales, diagramas de flujo. Al organizar los elementos, forzas a tu mente a descomponer y reorganizar el conocimiento. Y eso fortalece tu comprensión. Un conflicto común en este nivel es sentir que todo se vuelve más confuso, como si entre más piensas, más preguntas aparecen. Pero ese es precisamente el punto.
Analizar no siempre da respuestas claras, pero sí genera nuevas preguntas. Y eso es señal de que estás pensando de verdad. Una señal clara de que estás alcanzando este nivel es cuando puedes detectar errores, contradicciones o vacíos en lo que estás estudiando. O cuando puedes anticiparte a un problema antes de que ocurra, porque entiendes cómo está estructurado el contenido. No pierdas esta oportunidad. Haz clic abajo en la descripción para descubrir el secreto que cambiará tu forma de aprender para siempre. Tu memoria te lo agradecerá. Ahora bien, una vez que dominas el análisis, te enfrentas a un nuevo desafío: tomar decisiones, resolver conflictos o emitir juicios basados en lo que descubriste. Y eso nos lleva al siguiente nivel: evaluar. Porque no basta con entender cómo funciona algo, también necesitas saber si funciona bien, si tiene sentido o si merece confianza. Nivel 5. Evaluar. Aquí entramos en una dimensión aún más compleja del aprendizaje. Evaluar no es solo opinar, es emitir un juicio fundamentado sobre algo que ya analizaste en profundidad. Implica valorar si una idea, argumento, teoría, método o decisión es válida, coherente, efectiva o relevante. Y lo haces basado en criterios claros, no por intuición o gusto personal. Por ejemplo, en lugar de decir me gusta esta teoría, una evaluación sería: esta teoría explica bien la situación porque considera estas variables, pero ignora este otro factor que es crucial. Eso es evaluar, tomar posición con base en razones sólidas. Este nivel es clave en cualquier área del conocimiento. En literatura, cuando analizas el impacto de un personaje en la historia. En historia, cuando comparas dos fuentes y decides cuál es más confiable. En ciencia, cuando eliges entre dos métodos experimentales y justificas tu elección. También en tu vida diaria, cuando eliges una carrera, resuelves un conflicto o decides cómo invertir tu tiempo. Todo eso requiere pensamiento evaluativo. Una forma práctica de entrenar esta habilidad es haciéndote preguntas como: ¿este argumento tiene evidencia suficiente? ¿Las fuentes que estoy usando son confiables? ¿Hay contradicciones internas? ¿Existen otras perspectivas que estoy ignorando? Otra técnica útil es evaluar pros y contras de una idea o enfoque. Esto te obliga a mirar desde distintos ángulos y a tomar decisiones más conscientes. Incluso puedes simular un debate interno, donde tú mismo defiendes y criticas una postura para ver qué tan sólida es. Un conflicto común al llegar a este nivel es que las respuestas ya no son tan claras. A veces no hay una única verdad. Aprendes que dos ideas opuestas pueden tener fundamentos válidos. Y eso es parte del pensamiento maduro: saber convivir con la complejidad y tomar decisiones responsables dentro de ella. Evaluar también implica saber cuándo cambiar de opinión, algo que no muchos están dispuestos a hacer. Pero si tu pensamiento evoluciona con la información, estás en el camino correcto. Y si este nivel ya te parece poderoso, espera a conocer el siguiente. Porque en el último nivel de pensamiento no solo analizas ni juzgas, creas. Y ese es el punto más alto del aprendizaje. Nivel 6. Crear. Este es el punto más alto del aprendizaje. Aquí no solo recuerdas, entiendes, aplicas, analizas o evalúas, aquí generas algo nuevo a partir de todo lo anterior. Crear significa tomar lo que ya sabes y usarlo como base para producir ideas, soluciones, hipótesis, propuestas, proyectos, textos, experimentos o incluso formas nuevas de pensar. Es cuando dejas de ser solo estudiante para convertirte en autor de tu propio conocimiento. Muchas veces se piensa que la creatividad es solo para artistas. Pero eso no es verdad. La creatividad también está en quien plantea una solución innovadora a un problema de ingeniería, en quien diseña una nueva estrategia de estudio, en quien propone una hipótesis científica diferente o en quien escribe un ensayo con una mirada original. Crear es combinar elementos conocidos de forma inesperada. Y para hacerlo bien, necesitas haber pasado por todos los niveles anteriores, conocer los fundamentos, entenderlos, aplicarlos, analizarlos críticamente y evaluarlos con criterio. Solo entonces puedes construir algo que tenga sentido y valor. Por ejemplo, imagina que estudiaste varios modelos económicos. Crear sería proponer uno nuevo que resuelva un problema que los anteriores no contemplaban. O si estás en medicina, podrías diseñar un protocolo de atención que mejore un proceso clínico existente. Incluso en el colegio, crear puede ser plantear una nueva forma de explicar un tema a tus compañeros o desarrollar una app para organizar el tiempo de estudio. Una forma de practicar este nivel es haciendo preguntas abiertas. ¿Qué pasaría si? ¿Cómo podríamos mejorar esto? ¿Y si combinamos esta idea con esta otra? Preguntas que abren caminos y no cierran respuestas.
Otro camino útil es proponerte retos creativos, resolver un problema real con lo que sabes, diseñar un proyecto, escribir un texto original, armar una presentación que resuma una idea compleja. No se trata de inventar algo de la nada, sino de darle forma nueva a lo que ya existe. Crear es el nivel que más satisfacción genera. Porque lo que produces es tuyo, tiene tu huella, tu forma de pensar, tu visión. Y cuando llegas aquí, no solo demuestras que sabes, demuestras que piensas por ti mismo. Y lo mejor es que este nivel nunca termina. Siempre puedes seguir creando. Porque el pensamiento no tiene techo. Solo necesita que te atrevas a subir. No es suficiente estudiar muchas horas. No es suficiente llenar hojas de apuntes. Ni siquiera es suficiente sacar buenas notas. Lo que realmente marca la diferencia es cómo piensas. Porque el verdadero aprendizaje no está en repetir, sino en desarrollar tu capacidad de observar, cuestionar, construir, elegir y crear. En este punto, muchos estudiantes se dan cuenta de algo que nadie les explicó en clase, que no han sido entrenados para pensar, sino para seguir instrucciones. Y eso, a largo plazo, no funciona. No te prepara para los exámenes importantes. No te prepara para la universidad. Y mucho menos para la vida real. Este es el conflicto, nos exigen resultados, pero nadie nos enseña a dominar el proceso mental que nos lleva a ellos. ¿Te ha pasado alguna vez que estudiaste mucho pero sentiste que no entendiste nada a fondo? ¿O que olvidaste todo al día siguiente del examen? Eso ocurre porque el pensamiento se quedó en los primeros niveles, recordar o entender, pero no más allá. La buena noticia es que no necesitas ser un genio para pensar mejor. Solo necesitas una guía, una estrategia y el deseo de llevar tu mente más lejos. Y esa es la clave de todo este video. Conocer estos 6 niveles te da una ventaja enorme. Te permite salir del piloto automático y empezar a tomar control real sobre tu forma de aprender. Desde ahora, cada vez que estudies, puedes preguntarte: ¿estoy solo memorizando? ¿O estoy comprendiendo? ¿Estoy aplicando esto a un problema real? ¿Estoy analizando cómo funciona o evaluando si es válido? ¿Y soy capaz de crear algo nuevo con todo esto? Cuando haces eso, dejas de estudiar por obligación y comienzas a aprender con intención. Ese es el verdadero cambio. Ese es el momento en que tu forma de pensar se transforma. Y cuando tu pensamiento cambia, tu vida cambia también. Ahora sí, estás listo para el siguiente paso. Porque lo más importante no es que sepas que son los 6 niveles, sino que empieces a usarlos todos. Has visto cómo pasamos de lo más básico a recordar datos hasta lo más poderoso, crear ideas propias. Y en ese camino, queda claro algo esencial. Aprender no es una línea recta, es un proceso activo y profundo. No se trata de llenar tu cabeza de información, sino de entrenar tu mente para usar esa información con inteligencia, criterio y creatividad. Este modelo no es solo una teoría bonita. Es una herramienta práctica que puedes aplicar desde hoy en cualquier materia, en cualquier proyecto, en cualquier área de tu vida. Porque no importa si estás en secundaria, en la universidad o estudiando por tu cuenta. Si dominas estos niveles, aprendes mejor, piensas mejor y decides mejor. Y aquí viene lo más valioso de todo. Cuando usas estos niveles en tu estudio, empiezas a sentir que lo que aprendes tiene sentido. Ya no estás solo para pasar un examen. Estás para crecer, para conectar ideas, para construir algo con lo que sabes. Ese es el tipo de conocimiento que no se olvida. El que te transforma. El que te acompaña siempre. Antes de cerrar, quiero dejarte con una pequeña reflexión. Piensa en algún tema que estés estudiando ahora mismo. ¿En qué nivel de pensamiento estás trabajando ese contenido? ¿Y qué pasaría si lo llevaras un paso más allá? Haz la prueba. Elige una lección, un libro, un concepto, y comienza a moverlo por los 6 niveles. Descubrirás que tu mente tiene más potencia de la que imaginabas. Y si este video te ayudó a ver el aprendizaje desde otra perspectiva, no lo dejes aquí. Haz clic abajo en la descripción para seguir profundizando con más técnicas. Dale clic, y sigamos aprendiendo juntos. Nos vemos, un abrazo.